A este maravilloso Desconectado. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos ya en vivo en YouTube con nuestros acompañantes, invitados súper especiales. Hoy tenemos algo que celebrar, hoy tenemos algo muy grande que celebrar y es que hoy estamos celebrando que tenemos ya 2000 suscriptores. Llegamos a 2000 suscriptores. Arrancamos con solo 20 personas y ya somos más de 2000 en esta comunidad. Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidísimos a este programa Desconectados 4.0 número 9, que tenemos unos invitados de lujo. Ustedes ya los están viendo en la pantalla. Están todos aquí interactuando, ya se están conectando nuestros invitados, como siempre, y ya están las personas tratando de interactuar con nuestras redes sociales. Un abrazo para todos ustedes. Estamos ya en vivo. Hoy es jueves 19 de septiembre del 2024. Tenemos un tema espectacular. Mejor no podía estar y un set preparado para ustedes. Un color rojo que los va a animar. Yo sé que los va a animar ahí atrás. Una bienvenidísima muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan en todas las redes sociales. Recuerden que hoy tratamos un tema importantísimo, medición de capacidades de innovación en la gestión pública, algunas herramientas y algunas estrategias. Ustedes recuerdan que este programa también se retransmite los miércoles en Radio ESAT y le damos un agradecimiento muy especial. Recuerden que este es el programa del Laboratorio de Innovación Pública de la ESAT. También salimos en las emisoras comunitarias a través de Azonat Radio, que es nuestra emisora casa matriz, Azonat siempre en tu corazón. Un abrazo muy especial al profesor Jorge Eliezer Bautista, que siempre nos acompaña, y a todas las personas que nos retransmiten en todas las emisoras comunitarias. Un abrazo muy especial. A nuestros invitados, agradecerles especialmente por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este podcast número 9, Desconectados 4.0. Voy a, como siempre, a empezar nuestro programa dándoles a todos ustedes el uso de la palabra y poniéndolos un poco en el contexto en el que vamos a trabajar hoy. La innovación se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de todas las instituciones públicas. Y es por ello y muy pertinente hablar de las mediciones de capacidades de innovación pública, sobre todo en este contexto de la gestión. Evaluar las habilidades, encontrar cómo mejorar los procesos, estar en sintonía con los recursos en nuestras entidades gubernamentales es decisivo. Implementar y mantener nuevas ideas que mejoren los servicios ofrecidos a la ciudadanía en general es fundamental y es nuestro deber. Analizar las capacidades no solo es para identificar las fortalezas y las debilidades que tienen las instituciones, sino también analizaremos cuáles son esas nuevas oportunidades que surgen a través de estas, por ejemplo, nuevas tecnologías. De ahí deben salir algunas estrategias efectivas para fomentar la cultura y la innovación, especialmente en el sector público. Y preguntaremos a los expertos, ¿cuáles son esas herramientas y metodologías específicas que ustedes creen o que ustedes han probado que puedan servir en nuestro contexto? ¿Y cómo esto se puede aplicar en territorio? Porque recuerden que este programa está enfocado a nuestros territorios, a esa Colombia profunda que siempre está un poco apartada o desconectada de las sedes centrales, ya sea por vías terrestres o por los, digamos, mandatos de sus gobernantes. Entonces, estas herramientas pueden establecerse como una conexión indiscutible para estos territorios. Además, solo esto se haría posible si nosotros logramos cualificar a estos territorios para que de forma autónoma puedan generar procesos de innovación. Proporcionarles nuevas líneas, proporcionarles ideas, ayudarles a generar, gestionar las tomas de decisiones es fundamental para que todo esto se pueda llevar a cabo desde nuestro punto de vista. Por eso hemos invitado a tres grandes expertos, al profesor Sergio Chica, al profesor Alexander Barcázar y a nuestra cuota femenina, la profesora Alice Zulay Hurtado. Un abrazo para todos ustedes desde el corazón. Bienvenidos a este nuevo podcast. Ahora les voy a conceder el uso de la palabra y les voy a hacer una pregunta que siempre hacemos en este programa de forma muy precisa. Profesor, en este mismo orden, invitado Sergio Chica, para los que no lo conocen y nunca han visto un podcast de Desconectado, ¿quién es Sergio Chica desde el corazón y cómo se interpreta usted? Hola,
Qué gusto, Gerson, nuevamente estar en este espacio. Creo que ya felicitándote y felicitándonos por ya alcanzar esos 2000 suscriptores. ¿Quién es Sergio Chica? Pues yo me considero ante todo un ser humano que está siempre inquieto en la búsqueda por abrir nuevos caminos en torno a cómo pensar y hacer las cosas diferentes y agregándoles siempre valor. Pero ante todo, repito, el centro de lo que me considero es centrarse en recordar siempre con un polo a tierra de ser humano, que somos humanos. Muchas gracias, profesor Sergio Chica. Hoy tenemos un invitado que el año pasado nunca estuvo en este programa. Profesor Alexander Balcázar es un crack en temas de innovación. Yo lo conozco en lo personal, quería tenerlo desde hace tiempo, no habíamos tenido la oportunidad, no coincidimos en ese match de los programas con el trabajo que tiene, porque tiene un trabajo bastante amplio y fuerte. Pero es un crack, escúchenlo bien y sigámoslo muy de cerca porque aquí tiene también mucho que decir para este programa. Un abrazo, profesor Alexander. ¿Quién es el profesor Alexander Balcázar desde el corazón para nuestras comunidades conectadas? Bueno, Gerson, muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación a tu programa. Yo efectivamente el año pasado no tuve la oportunidad de acompañarlos, pero estoy en este momento pues cubriendo esa deuda pendiente que teníamos de poder participar juntos en el programa, ¿no? Gracias. Ante todo, como Sergio, es que Sergio ya puso la cuota muy alta, ¿no? Pues, sí, ya no sé cómo responder. Iba a decir, soy un espíritu libre o algo así para que fuera ya un nivel más trascendental, pero sí, no, efectivamente, un apasionado, yo me definiría a mí mismo como un apasionado por analizar situaciones, buscar soluciones y fluir en este mundo lleno de peripecias para lograr nuestros objetivos. Eso soy yo. Bueno, gracias, profe. No, bienvenidísimo siempre. Las puertas están abiertas de nuestro programa y todos ustedes por la amabilidad de estar con nosotros. La profesora Alice Hurtado, que es nuestro partner, nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga, que siempre está con nosotros apoyándonos en todo instante. Para los suscriptores y para los amigos de Desconectados, para los que nos ven por primera vez, ¿quién es Alice Hurtado desde el corazón? No, con esa presentación ya más que genial, mi amigo Gerson. Igual, pues gracias por esas hermosas palabras y nuevamente, pues agradecida por este espacio. Alice, ¿quién es Alice? Una amiga, una mujer de aprendizajes, una mujer de constantes batallas, como todos, de lograr esa motivación, de motivar a los demás, de construir, ¿no? Entonces estamos para este mundo para aportar, entonces creo que dentro de las palabras de los demás profes excelentes, y me encantó la del profe Alexander, ¿no? De ser apasionado con lo que se hace y con ese color de fondo de usted, profesor Gerson, con eso creo que cerramos y decimos todo. Muchas Bueno, gracias. para los que nos ven por primera vez, este programa ha cambiado un poquito, no mucho, ha cambiado un poquito, porque este programa ha aprendido un poco de todo vamos ya para 2 años estando al aire y con mucha información para ustedes, que siempre luego tratamos de condensar en un documento que hacemos por escrito y se los compartimos a ustedes para que los puedan replicar a todos en todos sus salones y en toda la comunidad. Básicamente, lo que quiero decirles también es que este programa pues ha ganado mucha audiencia en vivo y en este momento ya son más de 60 personas que están conectadas en vivo y las personas normalmente hacen sus preguntas. Para todos ustedes, las personas pues en vivo, hagan sus preguntas, déjenos sus comentarios para los expertos sobre este tema. Y quisiera ya un poco entrar en materia para arrancar este maravilloso podcast preguntándole a todos ustedes y arrancaría un poco dándole la palabra en el mismo orden en el que iniciamos las presentaciones para que todos tengamos ya como mentalmente una organización. ¿Cómo definen ustedes este concepto de índice de capacidades de innovación en la gestión pública? ¿Qué debería saber una persona que está en el Putumayo, que está en el Catatumbo, que está en el Tarra, que está en Convención, en Acari, en Tibú, en los municipios más apartados del país? ¿Qué son para ellos o para nuestros estudiantes los índices de capacidades de
innovación y especialmente en la gestión pública. Profesor Sergio. Bueno, pues bien, cuando hablamos de índices de medición de capacidades de innovación en el sector público, uno podría plantearse algo y es la pregunta más allá de los índices, la pregunta por la medición en sí mismo, o sea, ¿cuál es la importancia de la medición? Y hablando desde el Laboratorio de Innovación en Administración Pública, desde ESABLab, eh, una función clave de los laboratorios, aparte de experimentar, y creo que hace parte también de los procesos de experimentación, es la medición. De hecho, hay laboratorios especializados y dedicados solamente a ese campo, al campo de la medición. ¿Y por qué es tan importante medir? Medir es clave porque medir es lo que nos permite, uno, hacer procesos de caracterización. Medir nos permite establecer marcos de comparación. Medir nos permite validar, nos permite también hacer validaciones. Medir nos permite establecer líneas de mejora, líneas de transformación, nos permite establecer brechas, nos permite establecer procesos de diferenciación, nos permite también establecer una serie de posibilidades en torno a lo que es, por un lado, el mejoramiento y la transformación del diseño en los campos organizacionales, pero también tanto en los campos organizacionales como incluso en el mismo campo, en los mismos campos de los desarrollos, no solamente a nivel organizacional, sino mucho más amplio de los marcos institucionales donde se juegan las organizaciones, pero también nos permite plantearnos las trayectorias, o sea, no solamente en materia del diseño, sino también en procesos de implementación. Todo eso es la importancia de medir. Algo muchas veces nos dicen la calidad, cuando hablábamos de hace algunas décadas de los temas de calidad, nos nos decían todo el tiempo y nos reiteraban la importancia de la medición para poder establecer las líneas de calidad. Solamente es susceptible de gestionar, solamente es susceptible de administrar todo aquello que es medible, que es identificable. Y en ese sentido, ahí es donde entran ya como tal los instrumentos de medición y nos vamos cerrando mucho más, que es algo muy importante y creo que el profesor Alexander y la profesora Alice me van a poder complementar en esto, es la necesidad de establecer los ámbitos del desarrollo de los conceptos en su materialización. Y entonces cuando tocamos un concepto tan abstracto como es innovación, cuando uno mira los marcos los marcos de definición del concepto de innovación, uno encuentra diferentes miradas: innovación pública, innovación en el sector público, innovación estatal, innovación en la administración pública, y uno tiene que empezar a caracterizar, definir, precisar. Hay una diversidad de conceptos y uno va estableciendo los límites a ese concepto para poderlo uno demarcar, irlo concretando, y eso es lo hermoso de la medición. Ya en el proceso de medición, y para terminar y darle la palabra a mis colegas, algo clave es mirar las etapas de medición. Una es los índices, hay que desarrollar índices de condiciones de entrada que establecen en los planos organizacionales si una organización es capaz de innovar, o sea, es capaz, tiene la capacidad de innovar en términos de si potencialmente puede innovar, y establecer y caracterizar esos elementos y variables de entrada que la capacitan, la habilitan en términos de conocimientos, en términos de habilidades, en términos de prácticas para la innovación, si potencialmente lo puede hacer. Uno encuentra que hay organizaciones que están diseñadas para innovar y hay otras que, a pesar de no estar diseñadas para innovar, potencialmente pueden innovar, pero eso lo tiene que uno caracterizar y diferenciar, y las condiciones de entrada también me permiten establecer los procesos de diseño y rediseño institucional para la innovación. Eso es muy importante. El segundo componente clave para medir es
si las organizaciones, efectivamente las organizaciones públicas, están innovando los procesos, cómo medir procesos de innovación y medir los trayectos de innovación, que es algo que casi no se hace. Lo que más uno encuentra en la literatura y en los desarrollos es medir condiciones de entrada, habilitantes y demás, pero medir procesos y trayectorias de innovación muy poco. Y por último, pues mostrar el hijo, mostrar los resultados, ¿cierto? Siempre a mí me decía un profesor de gestión, no me hablen de los dolores de parto, no me hablen del proceso, caja negra, muéstrenme el resultado, muéstrenme el hijo. Y entonces es medir el producto y más los productos de innovación. Y algo mucho más, y algo muy importante para complementar, más allá de medir las metas de productos en innovación, medir los resultados de innovación en términos de efectos e impactos que generan en dinámicas de innovación abierta en la relación Estado y sociedad esas innovaciones. Entonces, para terminar, uno mide entradas, mide procesos, trayectos, mide productos, mide efectos e impactos, entendiendo esos efectos e impactos como tantos cambios comportamentales, cambios en los comportamientos individuales y colectivos, pero también cambio social. Y todo eso, en términos de resultados de efectos e impactos, lo podemos concretar en un concepto que es clave en las dinámicas de medición mucho más amplias, que es medir capacidad de creación de valor público. Profesor Alexander, ¿qué nos puede decir del tema después de esta exposición magistral de Sergio, que está muy buena? Bueno, yo quiero retomar un poquito lo que señaló Gerson y es qué significa el índice para las personas que están en los territorios o en las instituciones en los territorios, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que mencionaba Sergio, ¿no? Los índices evidentemente buscan dar cuenta de o buscan recabar evidencia que dé cuenta de la existencia de algo, ¿no? En este caso, la mayoría de los índices que nosotros tenemos desarrollados, tanto internacionales como nacionales, que se encuentran reportados en diferentes estudios, buscan dar evidencia de que hay algo que se puede llamar innovación. Entonces, lo buscan típicamente en dos esferas, en la esfera del resultado como tal de la innovación y en la esfera de lo que estaba antes que facilitó o indujo o permitió que se diera la innovación, ¿no? Como Sergio lo señaló, pues estos serían los factores habilitantes, que son el entorno para que la innovación se dé, y por el otro lado, las salidas o resultados de la innovación. ¿Qué significa esto en los territorios? Bueno, primero es importante entender la importancia o el efecto o la relevancia de la innovación en las instituciones públicas. Hablemos del entorno en el cual se generan las innovaciones, ¿no? En las organizaciones privadas, la innovación es la manera como las organizaciones privadas crean ventajas competitivas para diferenciarse y sobrevivir en un entorno que está sujeto a la competencia. En el entorno público y de las organizaciones que no tienen su base en la búsqueda de lucro o las organizaciones sin ánimo de lucro, pues este concepto de competencia no existe y por inercia las organizaciones tienden a quedarse en estáticas o a no a cambiar con el tiempo o a responder de una manera más lenta a los cambios de su entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se van generando organizaciones paquidérmicas que ya no son capaces de responder a las necesidades de sus usuarios, en este caso, a la velocidad que deberían. Entonces, es ahí cuando la innovación entra a ser ese motor fundamental que hace que las organizaciones cambien sus patrones, procedimientos, conductas, cultura, en torno a generar un valor para estos usuarios que son los beneficiarios de estos servicios o productos que ellas ven, ¿no? Entonces, ¿qué significa la innovación y la medición de la innovación para las personas que están en los municipios, en las zonas apartadas del país? Significa la oportunidad de que las instituciones locales renueven o repiensen la manera como están haciendo actualmente o prestando actualmente sus servicios y busquen nuevas maneras de hacerlo para que eso genere finalmente un beneficio y un bienestar a la población a la que prestan sus servicios.
Si no tuviéramos este concepto de innovación arraigado en las instituciones, pues lo que vamos a tender a ver son instituciones que se van quedando cortas a lo largo del tiempo y que cada vez más les va a costar reaccionar a los cambios del entorno y satisfacer de mejor manera las necesidades de sus habitantes. Entonces, precisamente estos índices, como bien lo señaló Sergio, lo que hacen es motivar a las instituciones a primero a medir algunas condiciones iniciales y a medir algunos resultados de innovación y también las motiva a apropiar elementos del externo, de su entorno externo para implementar innovaciones en sus procedimientos internos. Básicamente esa sería como mi respuesta complementaria. Muy bien. Profesora Ali, sé que usted es experta en tema de procesos y en todas las estructuras de este concepto de innovación. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema? Bueno, compilando lo de los compañeros, muy importante pues, empezar a desglosar, obviamente, pues, medir todo el tema de control, de seguimiento es vital, capacidad, ¿no? Como ese conjunto de saberes, ¿no? De conocimientos, ¿no? Esos saberes, esos haceres, como dice también el profesor Sergio Chica, ¿no? Eh, esa capacidad que tiene nuestros territorios, nuestras entidades públicas para gestionar, ¿no? Para crear, para integrar todos esos conocimientos, que no es fácil, para adaptar todos esos recursos, todas esas capacidades, obviamente dependiendo de cada uno de los diferentes contextos en los que vivimos. Y obviamente, como decían los profesores, poder llegar a suplir esas necesidades, generando realmente ese valor público, ¿no? Y compilando, vuelvo y repito, y muy acertado, es tener muy claro cuáles son esos factores habilitantes, condicionantes, esos resultados, o algunos lo llaman insumos, procesos, resultados, ¿no? Yo le agregaría uno más, ¿no? Que es el impacto, ¿no? ¿Cuál es ese mejoramiento, esa calidad de vida, dependiendo de ese servicio, ese bien que estamos llegando? Pero esa es la idea con esta medición de esos índices, ¿no? Poder lograr llegar a esa ciudadanía con un verdadero servicio que represente esa calidad, esa confianza y esa oportunidad de lo que se requiera. Listo, profe, gracias. Bajo el concepto, entonces, de dos cosas que me llaman mucho la atención. El concepto de creación de valor y hablamos un poco de las entradas, los procesos, la trayectoria, los productos, la innovación abierta, digamos, la ejecución y los impactos. Y también el profesor Telio nos habla un poco sobre la escasez o la, digamos, poca competencia que ralentiza las organizaciones y que por eso pues la innovación se vuelve un proceso fundamental en este camino. Como enfocamos este podcast en, digamos, en un trabajo que ustedes han hecho de investigación, también de muchos años de investigación, los profesores aquí han trabajado en ejercicios de investigación. ¿Cuáles ustedes creerían que son esas herramientas, o principales herramientas que deben utilizar las instituciones para medir un poco esta gestión desde su punto de vista? ¿Qué han logrado encontrar en sus investigaciones y en sus trabajos académicos? Profesor Sergio. Bueno, en este momento, pues en el marco del desarrollo conjunto de un proyecto de investigación, precisamente en medición de capacidad de innovación que está liderando el profesor Alexander, conjuntamente con el profesor Diego Jurado, hemos venido trabajando sobre todo en levantamiento, uno, de estados del arte, pero también hemos avanzado, o de mi parte he venido avanzando, es en la construcción de un instrumento de medición de condiciones de entrada, que es bien importante para poder avanzar hacia los otros componentes que explicaba en materia de innovación. Y algo clave para poder medir, en mi caso, me gustaría hablar del tema de condiciones de entrada, de condiciones iniciales, de habilitantes, es entender que las capacidades no, las capacidades es una interacción entre conocimientos, habilidades, prácticas, experiencias, recursos que se ponen en juego alrededor de procesos que llevan a el logro de unos objetivos
que pueden establecerse en términos de productos que generan resultados frente a un entorno, como bien lo decía el profesor Alexander. Y en ese sentido, la medición, hemos identificado al establecer unas variables y empezar a identificar unos conjuntos, unos cubos de capacidades, llamámoslos así, y uno clave es los temas de apertura y participación para la innovación, eh, que principalmente establecen el relacionamiento en innovación abierta con el entorno, pero también están las capacidades relacionadas con cultura de la innovación, las capacidades relacionadas con ideas y desarrollo y gestión de procesos de innovación, y los recursos y los entornos mismos de innovación en términos de las capacidades para el relacionamiento con el entorno. Y ahí hemos identificado alrededor de unas 20 variables donde empiezan a emerger temas muy interesantes de condiciones iniciales, por ejemplo, hace unos años, relativamente poco, no hablábamos de compra pública innovadora, pero emerge un desarrollo en términos de conocimientos, habilidades, prácticas, experiencias y recursos necesarios alrededor de eso hoy que empieza a tomar fuerza, que es la compra pública innovadora, pero también empiezan a hablar de otras cosas. En un ejemplo, en términos de recursos como son los espacios físicos y los espacios virtuales para el desarrollo de la innovación organizacional en el sector público, y empieza uno a caracterizar y a identificar en términos normativos el deber ser de cómo, de acuerdo a la literatura, cómo es que se debe desarrollar, por ejemplo, ese ítem de compra pública innovadora. ¿Cuáles son esas capacidades, esos conocimientos, habilidades y prácticas alrededor de la compra pública innovadora que los entornos organizacionales públicos hoy le empiezan a demandar a las entidades alrededor de ese tema? Pero lo mismo alrededor de cómo debe ser un espacio físico para propiciar la innovación en una entidad, por ejemplo, en un municipio, en una gobernación, pero o una entidad del orden nacional también, no solo en las territoriales, o cómo debe ser un espacio virtual, pero eso tiene que uno mirarlo muy bien alrededor de qué dice la literatura, pero también empezar a dialogarlo con los expertos, pero también con los practicantes, con los profesionales que están en el terreno, en la realidad, y para eso fue determinante el trabajo que se hizo en el norte de Santander, en la región del Catatumbo, de un pilotaje previo que lideraste tú, que lideró el profesor Gerson, conjuntamente con la profesora Alice, que es la información que uno no encuentra en la literatura, pero se la dicen a uno muy bien todos esos instrumentos cualitativos y cuantitativos que ustedes desarrollaron en su investigación. Entonces, ahí vamos uniendo diferentes líneas, como es el estado del arte, pero también la investigación aplicada en terreno alrededor de la aplicación y desarrollo de un instrumento. Bueno, ya somos 83 conectados en vivos. Hay algunas preguntas ahí, las haremos un poquito más adelante. Síganos dejando sus preguntas, síganos dejando sus comentarios, y aquí aprovecho para preguntarle al profesor Delio entonces otra perspectiva. Un poco es, ¿hay alguna herramienta de estas que ha mencionado el profesor un poco Sergio, que haya demostrado ser, digamos, más efectiva en el contexto colombiano? O ya una sola sirve para todo el país? ¿O cómo en su investigación usted puede darnos más luces sobre este tema? Excelente pregunta, Gerson, y aprovecho para ligarla con la pregunta de una de las espectadoras que se llama Mildred Karim Romero, ¿no? Sí, Ella nos pregunta sobre la... pregunta cuáles serían las mejores formas de medir la innovación. Y la respuesta es un poco desajustada, ¿no? La respuesta es no hay una mejor forma de medir la innovación. O sea,
Llevamos hablando de innovación en el sector público más de 80 años, tal vez desde las primeras menciones en el trabajo de Schumpeter y otros, sobre todo desde la perspectiva económica del sector público. Y el resultado es que no hay una mejor forma de medir la innovación y sobre todo no hay una mejor forma de medir las capacidades de innovación, que son un tema diferente, que está relacionado, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, existen marcos de referencia, pero todos los marcos de referencia que se han desarrollado son a nivel experimental, sobre todo en el sector público. Digámoslo que en el sector privado la medición de la innovación se torna un poco diferente porque los impactos y los efectos son más fácilmente identificables y medibles. En el sector público, la medición de la innovación se relaciona más con la medición de la innovación en servicios, ¿no? En la prestación de servicios que productos. Y entonces poder decir qué tan innovador es un servicio frente a otro no es una tarea que esté del todo plenamente identificada. Y adicionalmente, cuando quitamos el tema de la competencia y empezamos a hablar de valor público, pues también empezamos con unos temas que son tremendamente complejos de manejar y de mezclar, ¿no? Pero la respuesta puntual es, no hay una mejor manera de medir la innovación, mucho menos de capacidades de innovación. El tema de capacidades de innovación es un tema relativamente muy nuevo. Habían algunas aproximaciones desde la teoría de capacidades institucionales, pero principalmente el concepto es demasiado amplio y no alcanza la complejidad que se requiere para esto. Y en los últimos más o menos 10 años se ha empezado a apropiar elementos de la teoría de la firma basada en recursos para hablar de capacidades organizacionales en el contexto público. Y los trabajos más recientes, que de hecho son del año pasado, llegan a unas primeras aproximaciones de cómo medir capacidades de innovación en el sector público a nivel aún teórico y experimental. Faltan hacer trabajos en organizaciones que permitan validar esa teoría. Trabajos importantes como el de Gullmark de 2023 y de 2018 nos dan unas líneas muy interesantes para clasificar las capacidades de innovación y sobre todo para identificarlas en organizaciones del nivel público. Entonces, puntualmente la respuesta es, no existe una mejor manera de medir capacidades, todo está en etapa experimental y de prueba. De hecho, el trabajo que estamos realizando nosotros también va a entrar en esa misma etapa, va a entrar a andar unos pasitos hacia adelante en la teoría que ya está construida, pero vamos a tener que hacer un trabajo siguiente, que es poner a prueba nuestro modelo de medición. Y segundo, quisiera aprovechar y responder una pregunta que se nos quedó al inicio y Bien. que fue la de Jorge Eduardo, que Jorge Eduardo preguntaba cómo se define la innovación en el sector público, ¿no? La innovación básicamente está relacionada con la palabra nuevo, ¿no? O novedad, ¿no? Entonces, la inclusión, implementación o desarrollo de una novedad que afecte significativamente la manera como un producto, servicio, manera de comunicación o proceso se efectuaba al interior de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no necesariamente las innovaciones tienen que ver con la implementación y apropiación de tecnología, sino también nuevas maneras de realizar los procesos y de generar valor. Entonces, eran esas dos cositas. Muchas gracias. Bueno, bien interesante. Yo solo le preguntaría algo muy corto, digamos, para alguien que esté en el Catatumbo. ¿Cuál es la diferencia entonces, muy corta, profesor Alexander, entre la medición de la innovación y la medición de las capacidades institucionales? Para que la gente sepa un poco esa diferencia que usted la marca aquí. Muy cortito. Uy, esa pregunta está buenísima también, ¿no? Entonces, típicamente lo que se han venido haciendo con los índices, incluidos los índices colombianos, es medir la innovación y se mide en términos de factores de entrada y factores de salida. Pero lo que está acá en medio, que es la caja negra de cómo se transformaron esos factores de entrada en factores de salida, eso es el core business de las capacidades de innovación. Ahí es donde está nuestro meollo del asunto. Entonces, ¿qué es una capacidad organizacional? La capacidad organizacional es la habilidad que tiene una organización, ya sea pública o privada, de transformar sus recursos tangibles e intangibles a través de rutinas en resultados que agreguen valor a su negocio o la diferencien de sus competidores o de otras organizaciones, ¿no? Entonces, la manera en que la organización transforma esos recursos a través de sus rutinas, procesos organizacionales y conocimientos organizacionales y los transforma en algún tipo de resultado, eso es lo que llamamos una capacidad organizacional. Entonces, en este caso,
La capacidad de innovación es la capacidad que tienen, la habilidad que tienen las organizaciones para aprovechar sus recursos tangibles e intangibles para lograr un efecto hacia afuera o hacia adentro que genere valor público o mejore la eficiencia en sus procesos. Mientras que la medición de la innovación típicamente va a estar relacionada con medir factores de entrada o factores habilitantes y resultados de salida. Muy interesante el tema porque nos ayuda a entender por qué es interesantísimo poder trabajar en este concepto de la caja negra o en el core, digamos, en el core de la creación de valor, ¿no? Porque allí se crea valor y es el centro, para los que no sepan qué es el core, pues es como el abdominal de este ejercicio de la innovación pública, ¿no? Ahora le voy a preguntar a la profesora Alizulay. El profesor Sergio nos mencionó que tú habías trabajado en un concepto del Catatumbo y el desarrollo. ¿Cómo les fue cómo te fue con esa implementación en el Catatumbo? ¿Qué nos puedes contar de ese ejercicio, de ese primer acercamiento para esta prueba piloto? Bueno, partiendo de estos índices de medición, pues digamos que empezamos de lo global, ¿no? Y empezamos a analizar los diferentes índices de innovación global, los índices de innovación departamental, ¿sí? Y empezamos a llegar a lo local y a lo territorial. Y pues, como decían los profes, llegar a un concepto de medir totalmente todavía no sería muy completo. Manejamos por medio del DAF estos índices de medición de gestión y desempeño institucional, que dentro de esa dimensión sexta, que es muy generalizada para estos territorios, eh, empezamos a generar esas aplicaciones de estos conceptos de medición de capacidades de innovación, y encontramos obviamente debilidades, como todos, ¿sí? Muchas debilidades que hay que generar esas fortalezas, pero en esos territorios PDEP de Norte de Santander se encontraron muchas potencialidades, ¿no? Mucho emprendimiento, ¿no? Retomamos conceptos también de lo privado, de manejar productividad, competitividad e innovación, ¿sí? En el cual se puede lograr esa verdadera articulación y cooperación para que estos territorios muchas veces eh, tan pocos dados a la tecnología, de pocos recursos y demás, logre realmente impactar, ¿no? Porque la riqueza es bastante potencial y debemos generar pues ese valor y digamos que estamos a hacer ese diagnóstico, estamos estructurando y la idea obviamente es mostrar cada una de esas diferentes capacidades y recursos y procesos que están dados y que son excelentes en estos territorios. Es un tema bien interesante. Aquí estoy en el chat, me tienen loco, el chat me tiene loco. Son más de 290 personas que también adicionalmente a YouTube están conectados en Facebook a través de Azonam Radio. Tengo que darle un saludo muy especial porque me enviaron una foto espectacular de la profesora Nelly Estupiñán. Tiene a todos los estudiantes en clase en vivo. Está en este momento en vivo a todos los alumnos de octavo semestre. Un abrazo, por favor, salúdenlos a todos. Ellos están en la Escuela Superior de Administración Pública, están en la ESAP en Norte de Santander, están en clase y la profe está ahí con todos en su clase, compartiendo con nosotros toda su sabiduría y me llena de emoción, obviamente me llena de emoción porque este podcast está diseñado para ustedes, es especialmente para ustedes. Gracias a ella por permitirnos estar, por permitirnos llegar a la clase, que es uno de los objetivos principales, ver esto desde una academia totalmente distinta, un poco más innovadora para nuestros estudiantes y para toda nuestra comunidad. Bueno, ustedes han dado una exposición magistral de motivos en estos temas que a mí me llenan mucho, pero hay un montón de preguntas y aquí tengo que saludar a la audiencia y me separo un poquito de ustedes para empezar a saludar a esos 87 personas que están conectados en YouTube y a los 298 que están conectados a través de Azonat Radio y llegan a todo el país a través de nuestras emisoras comunitarias. Un saludo muy especial a Karen, que está ahí conectada. Un saludo muy especial a Germana, a Elizabeth. Un saludo muy especial a Jonathan. Hay personas que nos han hecho preguntas y se quedan ahí un poco. A José Pavón dice qué estrategias o metodologías deben plantearse en las diferentes áreas
de una entidad territorial de sexta categoría con procesos nuevos, de nuevos mandatarios y dinámicas de innovación? ¿Qué podríamos contestarle a él? ¿Quién quiere un poco? Vuelvo y leo la pregunta. ¿Qué estrategias o metodologías se pueden plantear en las diferentes áreas de las entidades territoriales, especialmente municipios de esta categoría, en los procesos de esta llegada de nuevos mandatarios? Porque los mandatarios están recién posicionados hace solo 8 meses, están 9 meses, están en el cargo, en la dinámica de innovación. ¿Qué podríamos hacer en estas nuevas dinámicas? Bueno, algo clave es, y es algo que la escuela tiene la capacidad de potencial de hacerlo, es llegar a esos municipios de quinta y sexta categoría, y precisamente lo que hablaron los profesores Alice nos lo demuestra, la necesidad de traducir todo esto que estamos hablando en clave y en el lenguaje y en la realidad, frente a las realidades de los municipios de quinta y sexta categoría. Y por eso es tan importante esa diferencia que nos plantea el profesor Alexander entre medir la innovación y medir las capacidades para la innovación. Porque ¿de qué le sirve a un municipio de quinta y sexta categoría que le digamos que está generando una novedad, que tiene un nivel de novedad, que hay que podemos establecer y determinar la brecha de diferenciación alrededor de una política, de un servicio, de un proceso, el que sea? Sí, lo podemos determinar e incluso establecer una premiación en términos de los productos más innovadores de los municipios, y podemos encontrarlo en un plano de excepción que podríamos encontrar en las dinámicas de las capacidades de los municipios pueden generarse en circunstancias de entorno que generan dinámicas de capacidades en una caja negra entre lo político, lo social y las diferentes variables que atraviesan la realidad municipal, que lo llevaron principalmente por elementos que no sabemos si son endógenos o exógenos al logro de una innovación en términos de una novedad que puede potencialmente agregar valor, y la podemos determinar y hacemos el premio de las innovaciones, pero podríamos, si miráramos en una curva de Gauss, podríamos estar mirando que esos son los extremos de la curva, pero si miráramos en términos de la media, del grueso de la realidad de los municipios, podría atreverme a decir que el 90% de los municipios están lejanos y por fuera del mundo de la innovación, y principalmente se debe a esa caja negra. Entonces es clave abrir y destapar esa caja negra, conocer por dentro cómo funcionan los municipios. Y para poder, el mundo de la innovación nos permite entender que hay que destapar la caja negra de la gestión municipal y empezar a ver cómo podemos empezar a diseñar y a modelar municipios orientados hacia generar capacidades para la innovación y construir esas máquinas de gestión orientadas hacia los procesos de innovación. Entonces, yo podría algo clave, y es empezar con algo que es el alistamiento de recursos y entornos para la innovación. Y en materia de recursos y entornos de la innovación me he pillado algo clave que pueden hacer los municipios de quinta y sexta categoría, y es, por ejemplo, algo que es puntual, es la gestión del conocimiento de la innovación. Escuchar estas charlas que están gratuitas, asistir a esos diplomados de la ESAP que son gratuitos, desarrollar con la ESAP, por ejemplo, esos cursos de innovación hechos a la medida, que también son gratuitos, pueden ya generar una condición que tendríamos que abrir la caja negra en términos de gestión, si hay gestión o no, gestión del conocimiento de la innovación, y que ellos empiecen a identificar y caracterizar cómo hacer una gestión del conocimiento
hecha a la medida con sus recursos para empezar a generar una capacidad orientada en términos de potenciar y acelerar el conocimiento. Algo, porque siempre nos creemos que el problema es Internet, tecnología digital, blockchain, big data y inteligencia artificial y un montón de palabras que nos llenamos en los municipios que ni siquiera comprendemos. Que cuando me dicen blockchain en un municipio, uno dice, o uno le hablan de big data en un municipio de esta categoría, uno dice, hey, alto, alto. ¿Será que eso del big Claro. data es realmente para ustedes? O podemos establecer otro tema que no necesariamente es Big Data en un proceso de gestión del conocimiento, donde lo que necesitamos es analítica de datos, pero no en modelos de Big Data, y empiezan a conocer eso y la gestión del conocimiento empieza a acelerar el proceso. Desarrollar una unidad de innovación que puede ser un equipo que movilice la innovación, empezar a tener un espacio físico, un espacio virtual para la innovación hoy en el desarrollo de las plataformas digitales que Mintic está asistiendo a los municipios, generar incentivos que no necesariamente tienen que ser económicos para las ideas innovadoras. Todos esos elementos los puede ir gerenciando un equipo de innovación que perfectamente los municipios tienen los recursos para hacerlo, pero creo que hay que arrancar es conocimientos, conocimientos forjan habilidades, habilidades generan experiencias y todos esos empiezan a potenciar y a potenciar los recursos que dispone el municipio. Yo creo que no solamente es aptitud, conocimiento, sino otra palabra que me faltó es actitud. Yo el concepto de innovación que trabajo en términos operativos a nivel municipal es que la innovación debe ser pensar y hacer con las cosas con una actitud diferente y útil en el plano de la gestión pública local. Eso es clave. Que tengan ustedes un concepto de innovación y que se lo apropien, lo interioricen y lo transformen en un concepto operativo que los movilice. Mire, Marcelo, a mí me parece muy curioso eso porque yo me robé su lema de que hay que hacer que las cosas pasen. Eso a mí me gusta mucho, a mí me llama mucho la atención eso porque es verdad, a mí me gusta, me siento identificado con ese lema que ya se me volvió un cliché a mí. Pero mire, este se le preguntan ahí a Alexander, dice, ¿cuáles son los principales desafíos? La audiencia pregunta, Alexander, no es culpa mía, mire. La audiencia pregunta, mire, ¿cuáles son los principales desafíos de innovación que enfrenta entonces la gestión pública desde su punto de vista? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué ha encontrado usted en ese proceso investigativo? Qué buena pregunta. Sí, efectivamente había visto en el chat ya la pregunta de Edward, nos mencionaba eh, los desafíos, ¿no? Entonces debemos entender cómo se genera la innovación, ¿no? A grandes rasgos, desde la literatura, digámoslo, se identifica que la innovación proviene de dos grandes fuentes, ¿no? Que es las personas y su liderazgo, es decir, el líder intrépido y audaz que viene con una idea y la quiere desarrollar. Y la otra fuente son los factores estructurales o organizacionales. Es decir, cuando la organización tiene sus rutinas y procesos también establecidos, que dentro de esos procesos de mejoramiento institucional tiene la innovación como una parte fundamental y establece rutinas para innovar en alguno de los ámbitos de sus operaciones, ¿no? Y de sus actividades. Entonces tenemos esos dos principales fuentes. Y además tenemos otro que también tiene que ver mucho con el contexto de la teoría de la innovación, es que en el sector público las organizaciones innovan porque, digámoslo, por el esfuerzo propio de la entidad, por así decirlo, o normalmente porque viene una presión de afuera. Y esa presión de afuera viene a dos niveles también, ¿no? Entonces, uno, nuevas tecnologías, viene una nueva tecnología y la organización tiene que apropiarla y reaccionar a esa nueva tecnología. Y dos, un cambio normativo. Entonces, viene una nueva ley, un nuevo requisito, un cambio en las reglas de juego. Y si la organización no innova, pues efectivamente va a dejar de responder a sus usuarios, ¿no?
Entonces, tenemos esos cuatro elementos ahí, ¿no? Entonces, las personas, la estructura organizacional y la motivación intrínseca y la vocación que mencionaba Sergio de la organización para innovar y los cambios normativos del entorno o los cambios tecnológicos que vienen de afuera. Bueno, cinco elementos. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las organizaciones públicas, sobre todo las más pequeñas? Típicamente todas las organizaciones, no solo las públicas, sino las privadas, vienen amarradas en el día a día y el esfuerzo del aparato burocrático se focaliza principalmente en mantener el aparato burocrático rodando. Muchas veces no sabemos para qué, o sea, realmente no estamos generando valor con muchos de esos movimientos del aparato burocrático, pero el esfuerzo de mantenerlo rodando consume el esfuerzo de las organizaciones y no hay como esa parte o ese permiso para que los que toman decisiones piensen en la organización a futuro y hagan planeación estratégica en el entorno de la gestión pública. Y esto es un tema muy importante, ustedes podrían investigar como parte de sus trabajos, es cómo se realiza la planeación estratégica en organizaciones del sector público. Es bastante interesante, ¿no? Porque finalmente, cuando ustedes van al día a día y sobre todo a esas organizaciones pequeñas o a los municipios de quinta y sexta categoría, por ejemplo, cómo ellos hacen planeación estratégica. Se van a dar cuenta ustedes que la mayoría del tiempo permanecen es en el aparato burocrático y envueltos en los problemas del día a día, pero no tienen ese espacio para generarlo, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Entonces, ¿cómo abrir un espacio para empezar a pensar la planeación de la institución en términos estratégicos, no solamente para responder las necesidades del corto plazo, sino del mediano plazo? Y cómo solucionarlos o cómo superar esas barreras. Sergio lo mencionó, digamos, lo que la más fácil o la más que altamente impacta es la capacitación y la formación. Si nosotros empezamos a formar y a garantizar que como parte de nuestra cultura institucional esté la innovación en nuestra mente y todo el tiempo, todo lo que hagamos lo estemos pensando en sintonía de innovación, eso nos va a ayudar a que con el tiempo, con el pasar del tiempo, construyamos esas rutinas y esas habilidades que aún no tenemos y terminemos desarrollando más fácilmente innovaciones, ¿no? Entonces, acceder a procesos de innovación para todos los niveles de la organización. Como Sergio muy bien lo dijo, nosotros desde el laboratorio tenemos nuestro diplomado en innovación pública, que ya tiene una parte que es la introducción y otra parte que trata aspectos más profundos. Entonces, desde el ente territorial, para el caso de nuestros estudiantes que están vinculados a instituciones, pues solicitarle a la SAP la asistencia técnica en temas de innovación y nosotros pues ya tenemos la infraestructura para brindársela y obviamente si son de quinta y sexta categoría pues con los beneficios que eso conlleva. Entonces esa sería como mi respuesta. Estamos llegando a la recta culminante, parecemos novela mexicana, o sea, decimos vamos a la recta culminante, pero todavía nos queda mucho tiempo en este programa. Está buenísimo el programa. Mire, tenemos 85 en vivo conectados ahí, están ahí scrolleándose y están preguntando cosas. También esta pregunta es complementaria. Y Delio Alexander, un poquito ahí en esa misma vía, perdóneme que lo aproveche al máximo en esta entrevista y es la pregunta un poco que hace José Luis. En esa misma vía dice, bueno, y entonces, ¿quién es el responsable de esa planeación y de esa innovación en los municipios de quinta y sexta categoría? Y la gente pregunta, porque quiero tratar de interpretar aquí, porque es que en los municipios de sexta y cuarta, quinta y sexta categoría, el secretario de gobierno es el mismo de planeación y es el mismo de bienestar social y es el mismo que abre la alcaldía y al final la cierra para irse porque no hay sino él y el alcalde. Entonces, ¿quién debe hacer esto? Uy, pregunta complicada de responder. Bueno, en primer lugar, yo no soy experto en temas llamémoslo, de estructura de las organizaciones públicas, hago ese pequeño asterisco, ¿sí? Entiendo que por ley todos los entes territoriales tienen que tener pues una estructura en la cual se aborden temas de innovación o por lo menos se contemplen, partiendo no solamente del MIPG, que también lo contempla, sino que en algunos casos hasta inclusive sugerir la inclusión de una secretaría para la innovación, ¿no? Dependiendo del tipo y categoría del municipio. Entonces, digamos que ya hay un mandato, como lo había mencionado, que viene una regulación que impone esa necesidad. Y digamos lo que en este caso, en los municipios de Quinta y Sexta, pues lo que lo mencionaba Gerson, pues
vamos a estar casi siempre cortos de manos, vamos a tener personas que van a tener que duplicarse de roles y funciones, pero pues digamos lo que no debe ser vista, voy un poquito más allá de la pregunta de quién, sino más bien sobre la responsabilidad del efecto, ¿no? No debe ser vista como una carga a los procesos de la organización, sino debe ser vista más bien como una oportunidad, ¿no? Si nosotros empezamos a implementar y estructurar esto a nivel organizacional, ¿verdad? Las estructuras organizacionales en nuestra institución, pues vamos a empezar a notar también cambios que afectan la cultura organizacional de la institución y del ente territorial. Es decir, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? No solamente vamos a cumplir el mandato, no solamente vamos a motivar a las personas a que sus ideas y sus sugerencias cuentan, sino que también al mismo tiempo vamos a crear una cultura más abierta al diálogo y la participación, ¿no? Entonces, más allá de la responsabilidad de quién o qué persona es la encargada o qué parte de la estructura orgánica de cada entidad debe hacerlo, voy a que no lo veamos como una carga, sino que la carga se puede repartir entre varios, ¿no? Entre todos, y generar mecanismos efectivos en los cuales miremos los problemas o las situaciones problemáticas en clave de innovación, ¿no? Y entonces, cuando las miramos en clave de innovación, pues tenemos unas metodologías, unas herramientas que podemos aplicar y eso nos va a conllevar a soluciones seguramente más costo efectivas. Gracias. Mire, hay varias y más preguntas, pero un poco, gracias, profesor Delio. Mire, le tengo que preguntar a la profesora Alice. Profe Alice, ¿cómo ve entonces el futuro de este proceso de innovación en los territorios? ¿Cómo se vislumbra el futuro desde su perspectiva? Bueno, retomando las anteriores palabras del profesor Alexander, debe existir, ¿sí? Realmente una cultura de la innovación, un liderazgo de la innovación, estrategias de la innovación. El futuro está en que dentro de esos planes de desarrollo, esas estructuras organizacionales, esos mapas de procesos, esté ahí en la gestión de la innovación, ¿sí? Entonces, realmente la innovación es un motor, es un factor diferenciador, hace parte de esa modernización de nuestra administración pública, o sea que el futuro es para allá, ¿sí? Hablar de todos esos conceptos, de prepararnos, ¿sí? De mirar, de ser hacedores, de adaptarnos a los cambios, de mejorar esas formas de pensar, ¿sí? Que cómo pienso yo en lo público, cómo estoy gestionando lo público, esa toma de decisiones en lo público ha sido acertada, es innovadora, ¿sí? Entonces, realmente el futuro es generar realmente esa cultura innovadora. Mire, por aquí le preguntan al profesor Sergio. Dice, oiga, profesor Sergio, usted dijo que los municipios gozan de recursos para realizar este proceso. Los municipios de esta categoría son limitados presupuestalmente en infraestructura y en todo. ¿Cómo pueden hacer estos municipios? Le preguntan así textual. Y yo Esta creo que comunidad es bastante interactiva. es clave pensar, en el sector privado le dicen, piense fuera de la caja, salga de la caja, pero resulta que es que en el sector público si me salgo de la caja, pues me voy preso. Si me salgo de la normatividad, me meto en problemas. Y en ese sentido, en el sector público hay que hacer algo y es pensar dentro de la caja. Entonces, y pensar dentro de la caja es pensar dentro del marco normativo, jugar con el marco normativo en el buen sentido de la palabra y Alexander lo decía, es que la transformación de las normatividades también son una línea que nos motiva a generar procesos de innovación. Por ejemplo, la ley de emprendimiento puede movilizar a los municipios y los obliga a pensar sobre el emprendimiento en sus municipios, pero es que pensar dentro de la caja es pensar en clave de utilizar los recursos que hay. Y en eso hay que mirar también los procesos de innovación frugal, de innovar con lo que hay. O sea, darle recursividad. La recursividad de los recursos es que cuando digo de los recursos no estoy hablando solo de los recursos financieros,
hay hay que no pensar en clave de innovación cuando yo digo pensar de manera diferente y hacer las cosas de manera diferente y ante todo útil y con una actitud diferente. Ojo con el plano actitudinal que es Alice, nos habla del cambio cultural, o sea, pensar y actuar con una actitud diferente y útil en el sector público implica pasar de pensar en la lista de mercado de lo que no tenemos, de las carencias, de lo que nos falta y empezar con un inventario de qué hay. ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer aquí? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Estos tres que estamos al frente de este municipio, ¿qué podemos hacer? Y cuando hablamos de quién lidera la innovación, hay que pensar en dinámicas de equipos de innovación horizontales, que pueden empezar como estructuras informales, pero oh sorpresa, que cuando empiezan a caminar, surge un acuerdo municipal, que la dinámica llega a que cree una unidad que entre en la estructura. Y pueden ser 5 personas donde es clave el que está al frente de los temas de planeación, el que está al frente de los temas de presupuesto, que puede ser que a veces es el mismo o son otros, y cuando son otros ni se hablan. En ese espacio de innovación, planeación y presupuesto se abre. Y mínimo 3 de las áreas misionales o estratégicas del municipio, esas 5 personas ya pueden ser un equipo. Y rodéense con los estudiantes de 11 grado, rodéense con los profesores y con los estudiantes. Y con ellos empiezan a pensar en innovación, porque es que innovación pública es más allá del Estado. El centro es el Estado, pero la innovación pública va más allá del Estado y conecte también con y empiezan a movilizar temas de innovación social, empiecen a pensarse en temas de innovación digital y tecnológica, empiecen a hablar de gestión del conocimiento en clave de innovación y desarrollo de bancos de ideas potencialmente innovadoras y empiezan y cuando se apropian de esas metodologías, empiezan a pensar que con lo que hay pueden traer más recursos y empiezan cómo innovar para la cooperación internacional, cómo innovar para acceder a bolsas de recursos, cómo innovar para desarrollar proyectos de innovación social que puedan generar dinámicas de emprendimiento, forjando habilidades con los recursos que tenemos, cómo innovar para blindarnos de la corrupción, del clientelismo, de la politiquería, cómo empezamos a pensar unas cosas y unos diferentes planos de realidad y es mucho, mucho, mucho trabajo en términos de actitudinal. Es una transformación de los procesos de actitudes. Si empezamos a hacer eso, empezamos a forjar la base, pero algo clave es que el recurso principal de la innovación somos nosotros, la gente, las personas. La innovación pública se tiende a centrar en las capacidades humanas, en las personas, en las habilidades blandas, que hay que identificarlas, eso que hablan de los saberes tácitos, y después vienen las habilidades duras y los saberes y los saberes explícitos. Y en ese sentido empieza a desarrollarse y a crecer. Primero siembren la semilla, tengan paciencia, cuídenla y verán que en un tiempo empiezan a ver el tallito florecer y ahí toca cuidarlo y cuidarlo mucho, pero eso toca con mucha participación ciudadana, con mucha gente que rodee el proceso. La innovación, si creen que el proceso de innovación es solamente de los contratistas y los funcionarios del municipio, por ahí no es con la gente. Yo tengo clarísimo el tema y me gusta mucho que usted, profesor, lo haya ampliado de esta forma. Estoy tentado a ampliar este programa a 1 hora y media, pero bueno, he prometido no pasarme este tiempo. Creo que hemos hecho un esfuerzo por compilar, digamos que la mayor cantidad de datos. Podríamos hablar de innovación 2 o 3 horas fácilmente, sin ningún problema, porque los invitados son de lujo y las personas están muy comprometidas interactuando en el chat. Tengo que invitar y tengo que saludar también, antes de terminar nuestro programa, tengo que saludar a Harold Serrano. Harold es un estudiante de la SAT, pero es nuestro máster que está en Asonar Radio. Él está en la emisora haciendo la retransmisión para todas las emisoras comunitarias. Gracias, Harold. Es su bondad la que nos permite llegar a otras partes y llegar con esta información a todos los municipios de norte de Santander y a todos los territorios más alejados de Colombia. Gracias, Harold, por esa gran misión
de ayudarnos siempre, dispuesto, disponible, siempre una cara amable. Gracias, tengo que darle estas gracias públicas a esas personas que a veces son invisibles, pero que hacen un trabajo maravilloso para que este programa pueda tener una mejor audiencia y una audiencia que requiere esta información. Otro saludo muy especial es a los profesores de la Escuela Superior de Administración Pública. Un abrazo a todos los profesores que nos ven siempre. Yo creo que debo ser demasiado intenso enviándoles información pues, de este programa y todos los profes de la escuela siempre me apoyan, siempre me envían su mejor disposición y su carita amable. Gracias a los profesores de Norte de Santander también que están ahí conectados, al profesor Mario que nos está comentando también a través de las redes sociales y a todas las personas que están en nuestra audiencia. Mire, se quedan preguntas sin contestar, pero yo prometo sentarme al terminar este programa a responderle a cada uno de ustedes sus comentarios. Y profesor Alexander, le hicieron una pregunta directamente, le preguntan ahí, profesor Alexander, ¿cuáles son los beneficios entonces de la innovación para los ciudadanos? Esa pregunta me parece genial, porque nos ayudaría a ir cerrando el programa. Nos pasamos unos minuticos, pero prometo que esto está bueno. Bueno, listo, Gerson. Para cerrar, matemos esas dos preguntas, la de cuáles son Bien, los beneficios para los ciudadanos de a pie y también cómo pueden participar los ciudadanos de a pie en las innovaciones en las instituciones públicas, ¿no? Que están estrechamente relacionadas. Entonces, todos nosotros hemos sido beneficiarios de la innovación, así no lo notemos. Y todas las instituciones públicas del país han innovado absolutamente en algo. Voy a poner así como dos ejemplos que se me vienen a la mente. Pensemos en los kioscos Vive Digital, ¿no? Toda la estrategia de gobierno en línea también que que se implementó desde hace algunos años en el gobierno, y era disminuir los trámites que se hacían de manera física y generar nuevas maneras de que los ciudadanos pudieran a acceder a servicios, como por ejemplo las certificaciones a través de Internet, ¿no? Los kioscos Vive Digital, llevar Internet a las poblaciones más alejadas del país y a los colegios en zonas rurales a través de kioscos con un proveedor de servicios de Internet, ¿no? Entonces también eso facilitó las comunicaciones. ¿Qué otras cosas? Pensemos también en todo el tema de las votaciones, del sistema electoral. Pensemos que el sistema electoral hace muchos años, para dar los resultados del candidato que había ganado las elecciones, y es que esta me gusta porque no tiene que ver necesariamente con tecnologías, sino con procesos y procedimientos, ¿no? Para dar el ganador de las elecciones se podían demorar semanas de incertidumbre y ahora damos el ganador de las elecciones casi que el mismo día, pasadas un 3, 4 horas, ya sabemos quién ganó las elecciones. Tanto así que nuestro sistema electoral de registro de votos y de conteo de votos se volvió referente para otros países en Latinoamérica y muchos otros países mandaban comisiones acá a copiarse como lo hacíamos. Y eso no tenía nada que ver con implementación de tecnologías, ¿no? Velo ahí, sino la manera como se hacían las cosas. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en ese proceso y pues los votos se cuentan a mano, se verifican a mano, se diligencian los formatos, que esos formatos alguien los diseñó para que fueran rápidamente diligenciables y hay todo un procedimiento y un protocolo que a través de teléfono se reportaban los datos y en una gran central telefónica, eso era un call center gigante, se iban recibiendo los datos de todas las mesas de escrutinio del país y había una lista de chequeo en la que se iban chequeando los resultados por cada una de las mesas. Y es un procedimiento, miren que ahí no tuvimos que apropiar tecnologías diferentes a las que ya existían, sino simplemente la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el impacto lo vemos, lo vivimos y lo sentimos, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Algunos más rápidos, algunos más lentos. Y la siguiente pregunta, ya ahora sí, para cerrar, discúlpeme, profe Gerson, a abusar del tiempo, ¿no? ¿Cómo pueden participar los ciudadanos de a pie, ¿no? Hay un mecanismo dentro de la administración pública que es la participación ciudadana, ¿no? Y dentro de la participación ciudadana existen diferentes esquemas de representación y participación ante las entidades. Entonces, ¿qué es lo fundamental, no? Organizarnos como grupos ciudadanos a través de los diferentes esquemas de participación, proponer iniciativas o situaciones problemáticas para la consideración de la entidad en la cual queremos participar. Y segundo, acceder a los canales de atención ciudadana que tiene esa entidad para elevar esas ideas o problemáticas que queremos que se aborden, ¿no? Y si estamos organizados a través de algún esquema de participación ciudadana, como por ejemplo veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal, grupos de representación de jóvenes,
pues podemos no solamente visibilizar la problemática, sino también decir que queremos participar como ese grupo de interés en la solución, ¿no? Todas las instituciones, como lo mencionaba el profesor Sergio hace un rato, cuentan con esquemas de innovación que son, unos son abiertos hacia el público y otros son cerrados, ¿no? Y cuando típicamente las instituciones públicas van a hacer innovación que tiene que ver con un impacto a la comunidad, siempre van a haber canales y mecanismos de comunicación y de participación activa con esa comunidad para garantizar que las soluciones que se van a proponer pues casen efectivamente con las necesidades que la comunidad tiene. Entonces, si hay formas, si hay maneras, tenemos es que identificar la entidad en la cual queremos participar y los mecanismos de participación con los que dispone. Gracias. Si este programa le ha dejado más dudas que respuesta, está en el programa correcto. Este es el programa correcto para usted porque tenemos mucha más información y vamos a seguir haciendo más podcasts para que usted tenga más informaciones. Nos dice en el chat, nos dice Nano Blanco, nos dice, deberían programar una continuación de este maravilloso programa. Muchas gracias. Saludos desde Villarrosario por parte de un egresado de la ESAP. Bueno, gracias. Gracias por el saludo. Gracias a todos ustedes. Profesor Sergio, eh, ¿con qué quiere despedir nuestro programa en forma muy Sí, corta? Cada uno de ustedes les va a dar una intervención chiquitica para que nos despidamos un poco para ir haciendo digamos, esta parte final. Un mensaje para la gente, sobre todo en temas de innovación, los que nos están viendo, los que lo escuchan a usted y los que lo han seguido en los diferentes programas yo que ha creo estado con nosotros. que con algo, y es una pregunta sobre el tema de mi PG, y es que en la sexta dimensión de mi PG de gestión del conocimiento e innovación, cuando arrancó mi PG, que es una adaptación del modelo de gestión para resultados, y de hecho hay una línea y un énfasis hacia el tema cada uno de los componentes de la metodología de la gestión para resultados. En esa sexta dimensión, el rey protagónico era la gestión del conocimiento y la innovación como la cenicienta. Pero los que hemos venido hablando de innovación pública, yo no sé, ¿será que le metemos tanta pasión a esto y le metemos tantas ganas a las 8 de la noche y no queremos parar? Que poco a poco he visto cómo en las dinámicas de las entidades, y me alegro que dieran una reunión en función pública cuando salen y dicen, oiga, el real orden de esa dimensión debería ser innovación y gestión del conocimiento. O sea, ya estamos posicionando y es entender que la innovación es la que permite y genera los procesos de transformación de gestión del conocimiento y genera ese ciclo virtuoso, pero la innovación es el motor. Correcto. Y eso es algo bien importante y la gente lo empieza a entender y empiezan a generar esas transformaciones discursivas, pero esas transformaciones discursivas se van materializando. La segunda hazaña que hemos logrado en estos días, en esos diálogos con DAF y con el DNP, es la inclusión de la escuela en el Comité Nacional de Innovación Pública, donde van a estar ahí unas Genial. pocas entidades, pero que generan una transversalización de los temas de innovación. Va a estar el DNP, porque da la línea en materia de innovación desde su función de planeación, desde el componente del MIPG en la dimensión de innovación y gestión del conocimiento ahora, va a estar Función Pública en ese Comité Nacional de Innovación, va a estar MINTIC por el tema de innovación digital, va a estar el DPS por el tema de innovación social, vamos a estar nosotros, la ESAP, porque vamos a ser el motor de la capacitación y la formación y el desarrollo de capacidades en el sector público en materia de innovación. Va a estar el Ministerio del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio por Impulsa para conectar la innovación pública con la innovación empresarial y generar esos modelos público-privados en materia de innovación. Y va a estar el Ministerio de Educación porque es un actor clave para movilizar todos los procesos de la conexión de la academia y las universidades a los procesos de innovación en modo abierto. Vamos a estar esas entidades liderando el desarrollo de la política de innovación en el sector público. Entonces creo que se vienen grandes cosas para
para la ESAP, en el sentido de que a través de ese decreto presidencial que está próximo a salir, se va a constituir unos nuevos mandatos en materia de formación y capacitación en el sector público a la ESAP. Muy buena chiva, profe Sergio, gracias por esa información. Muy rápidamente, profe Alice, un mensaje de despedida para nuestra audiencia. Eh, bueno, entonces, conclusión, en la parte individual, y eso también es lema del profesor Sergio Chica, motivarlos a ser hacedores de cosas, ¿sí? De lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Dependientemente de sus diferentes ámbitos, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? En el ámbito individual, cada uno de ustedes generará ese análisis, esa evaluación y esa nueva experimentación. Ya en el ámbito, ya ustedes, los que nos están escuchando muy atentamente, como gerentes públicos, generar ese aporte de cómo yo, dentro de mi entidad, voy a generar esas capacidades de innovación en temas técnicas, en temas financieras, en temas de cooperación, de articulación, en las personas, cómo voy a gestionar ese conocimiento, esas habilidades, esas destrezas en temas de innovación. Y obviamente a ese usuario, a esa comunidad, ¿no? Ese tercer enfoque que es muy importante, cómo yo estoy logrando generar esa innovación abierta, ¿no? Esa participación de los diferentes actores y generando valor público, ¿no? Entonces, eso es una pequeña reflexión para encaminarnos, dar ese salto y cada día pues llegar a esa ruta innovadora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Delio. Para terminar, muy corto mensaje para nuestra audiencia en Desconectados Bueno, 4.0. Gerson, muchas gracias a la profesora Alex, al profesor Sergio también por esa grata compañía que nos hicieron y sobre todo a ti por la invitación, Gerson. Yo me quiero despedir, bueno, y obviamente pues a las personas que nos ven y nos escuchan y seguramente también te escucharán luego, porque ya sabemos que tu programa tiene muchísima audiencia y seguramente estarán muy interesados en ver este capítulo. Yo me despido con esta frase que es de Arthur C. Clarke, es como un escritor de ciencia ficción y es una frase que me gusta mucho y va a nuestro caso y dice lo siguiente, ¿no? La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad. Profe Sergio, Ay, ¿quiere Gerson, despedirse? acá me están escribiendo, me acaban de escribir que no, que dejé por fuera MinCiencia, sí tienes la razón. En el Comité Nacional de Innovación Pública también está MinCiencia, aquí me acaban de escribir en Eh, el WhatsApp. este programa es interactivo. Aquí estamos en vivo, No totalmente sabía que me interactivo. estaban escuchando acá. Claro que sí, lo están Qué bien. escuchando. A mí me ha pasado que yo llego a la escuela y ya no me dicen Gerson, sino desconectado cuando paso por los pasillos. Es un tema es un tema muy contagioso. Yo les quiero dar las gracias a ustedes porque han tenido la amabilidad de sacar este tiempo. Gracias a los que están allá, al otro lado de la pantalla, porque nos excedimos unos minutos y efectivamente muchas personas me están diciendo que el programa es muy corto. Perdónenme, pero tratamos de hacer un esfuerzo enorme para que se compile toda la información que ustedes quieren saber. Adicionalmente, a todos los que hicieron posible este programa, gracias, profesor Sergio, gracias, profesor Alexander, gracias, Alice, por toda la amabilidad, por el tiempo. Sé que la audiencia lo va a disfrutar y lo van a repetir muchas veces, ¿no? Gracias a todos ustedes que están allá conectados en casa, porque gracias a la oportunidad que ustedes nos dan de estar aquí en vivo y sus preguntas nos permiten ampliar el panorama. Solo les quiero dejar esta reflexión muy cortica que había preparado para ustedes. Dice, la medición de capacidades de innovación en la gestión pública cobrará realmente relevancia a partir del desafío que enfrenten los ciudadanos en cada una de sus regiones y puedan enfrentar este país de una forma distinta. Colombia es un país diverso de regiones y que sabe gestionar sus dificultades. Es capaz de ser resiliente y desde las orillas más difíciles en donde nos hemos encontrado, siempre hemos salido victoriosos porque somos colombianos. Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, los queremos desde el corazón. Nos vemos muy pronto en un nuevo Desconectado en 15 días.
Gracias a nuestra maravillosa audiencia y gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes con nosotros. Un abrazo desde el